Buenas tardes. Quisiera indicar, en primer lugar, que el presente trabajo se enmarca en el ciclo de conferencias organizadas por la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote sobre el eje central, la guerra de Ucrania. Mi exposición específica trata sobre la guerra de Ucrania y su impacto en la economía global, centrándome en la evaluación de las implicaciones económicas y financieras internacionales derivadas del conflicto entre Ucrania y Rusia. La invasión de Ucrania por parte de Rusia y las respuestas de Occidente están generando desafíos significativos en la economía mundial, especialmente en los sectores de materias primas y energía, así como en los ámbitos industriales y de servicios. Estos desafíos surgen en un contexto marcado por un aumento de la inflación y cadenas de suministro ya sometidas a una gran tensión que estaban en proceso de redefinición después de la pandemia. Además, se observa cómo las diversas potencias están reajustándose en medio del conflicto, lo que conlleva modificaciones en el sistema económico y financiero global. Desde que el conflicto entre Ucrania y Rusia se desató el 24 de febrero de 2022, la incertidumbre ha permanecido en todos los ámbitos. Los principales y más significativos resultados de este conflicto incluyen la pérdida de vidas humanas, el éxodo de refugiados y la devastación del país, aunque siendo los más importantes, no son los únicos. Tras la incursión de Rusia en el territorio ucraniano, las naciones occidentales líderes han puesto en marcha medidas para aislar la economía rusa. Estas acciones están ejerciendo un impacto adverso tanto en Rusia como en las empresas occidentales, lo que ha generado incertidumbre en el mercado internacional. Esto, a su vez, ha desacelerado el crecimiento económico global en un momento crítico, justo cuando se estaba empezando a recuperar de los estragos causados por la pandemia y en medio de desafíos inflacionarios y problemas de suministro. En el frente económico estamos siendo testigos de dos tipos distintos de efectos. En primer lugar, están los efectos primarios, que surgen como resultado de las restricciones en productos energéticos, alimentos y materias primas. La escasez de estos recursos está ocasionando una escalada significativa en sus precios, lo cual está minando la productividad y planteando amenazas tanto al crecimiento económico como a la estabilidad social. En segundo lugar, se manifiestan los efectos secundarios, que se reflejan en la inflación general, mayoritariamente a través de los aumentos en los costes de energía y alimentos y el alza de las tasas de interés. Estos efectos están encareciendo la financiación de las empresas y presentando desafíos considerables en lo que respecta a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Desde una perspectiva geopolítica, estamos viendo el surgimiento de una nueva configuración de alianzas internacionales. Se está perfilando todavía más lo que ya se denominó por primera vez en 1969 el Sur Global, un grupo de países que está mostrando una menor alineación con Occidente de lo que a menudo se suponía. El mercado energético, la guerra de Ucrania, se suma a las tensiones que ya existían en el mercado energético, especialmente en el sector del gas, a finales de 2021. Estas tensiones se debieron a factores técnicos, condiciones meteorológicas y cuestiones geopolíticas. En el momento actual se plantea la necesidad de evaluar cuán dependiente es Europa de la energía rusa y para llevar a cabo esta evaluación es esencial diferenciar entre carbón, petróleo y gas, considerando tanto las alternativas de suministro como las posibilidades de redireccionar las exportaciones por parte de Rusia.
Anualmente, la Unión Europea importa alrededor de 44 millones de toneladas de carbón de Rusia, lo que equivale aproximadamente al 10% del total de sus importaciones. De este volumen, más de 2/3 corresponden a carbón térmico utilizado en la generación de electricidad. Sin embargo, es importante destacar que existe una capacidad de producción excedentaria considerable en países como Australia. Por este motivo, la Unión Europea anunció la prohibición de importar carbón procedente de Rusia, ya que tiene acceso a fuentes alternativas que pueden satisfacer su demanda de este recurso. La sustitución del petróleo y sus productos derivados representa un desafío más complejo. Rusia, compitiendo con Arabia Saudita y siguiendo a Estados Unidos, es el segundo productor de petróleo más grande del mundo, con una producción aproximada de 10,5 millones de barriles por día, además de ser el principal exportador. La Unión Europea es su cliente principal, importando alrededor de 3 millones de barriles por día. El mercado mundial de petróleo tiene una cierta capacidad de excedentes que la Unión Europea podría aprovechar. No obstante, es importante señalar que no todo el petróleo es directamente sustituible debido a las diferentes calidades, aunque el crudo de Irán e Irak se asemeja más al petróleo ruso. La sustitución del gas ruso se presenta como un desafío de gran magnitud, ya que la Unión Europea es altamente dependiente del gas ruso, importando aproximadamente 155.000 millones de metros cúbicos anuales, lo que equivale al 45% de sus adquisiciones totales de gas y el 40% de su consumo. En marzo de 2022, la Comisión Europea lanzó la iniciativa REPowerEU, que tuvo como objetivo reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos, especialmente el gas, mucho antes de 2030. Esta iniciativa busca diversificar el suministro de gas, promover el uso de gases renovables y reemplazar el gas en la calefacción y la generación de electricidad, con la esperanza de reducir la demanda de gas ruso en la Unión Europea en 2/3 antes de fines de 2023. Dentro del contexto del sector de la automoción, de creciente incertidumbre, uno de los sectores que son los más golpeados es en la industria automotriz, que ya enfrentaba las consecuencias de la escasez de semiconductores y las interrupciones en la cadena de suministro. En este sentido, la ruptura de las cadenas de suministro altamente interconectadas está provocando un efecto cascada en la industria, paralizando la producción en las instalaciones europeas de varios fabricantes, lo que subraya la necesidad imperante de que la industria reevalúe sus estrategias. El impacto del conflicto en la cadena de suministro se debe principalmente a que Ucrania y Rusia son las fuentes primarias de suministro de materias primas críticas para la industria automotriz. Entre estas materias primas se incluye el paladio, que se utiliza en las baterías de los automóviles, el gas neón, fundamental en la fabricación de semiconductores, el níquel, empleado en recubrimientos resistentes a la corrosión, así como el acero y el aluminio, dos materiales esenciales en la fabricación de vehículos. También se ven afectadas las semimanufacturas, como el cableado de catalizadores y los semiconductores, utilizados en la gran mayoría de los componentes. El aluminio se distingue por ofrecer una impresionante reducción de peso del 40% en comparación con el acero, lo que se traduce en vehículos más eficientes y con un mejor rendimiento.
A pesar de que el paladio pueda parecer un elemento poco conocido, desempeña un papel crucial en la fabricación de automóviles. Rusia ostenta el título de ser el principal productor global de este valioso metal precioso y su valor ha experimentado un aumento del 7% desde la invasión de Ucrania, superando incluso el precio del oro. Se utilizan las baterías de vehículos eléctricos e híbridos, así como los catalizadores de motores de gasolina y diésel. Sus propiedades fisioquímicas lo convierten en un material ideal debido a su excelente conductividad térmica. Los sistemas agroalimentarios se encuentran en una posición especialmente delicada cuando se desencadenan conflictos en regiones geográficas donde la producción, el comercio y el consumo desempeñan un papel fundamental en la economía global. Un caso ejemplar de esta vulnerabilidad se manifiesta en la compleja relación entre Ucrania y Rusia, dos naciones que en conjunto aportan un significativo 14% de la producción total de trigo a nivel mundial y aproximadamente el 30% de las exportaciones globales de este vital cereal. Sus productos altamente demandados tienen como principales destinos varios países de Asia, África y la Unión Europea. Este hecho los convierte en piezas clave de la cadena de suministro global de alimentos, lo que, a su vez, los coloca en una posición de especial susceptibilidad ante cualquier perturbación en sus relaciones o entorno geopolítico. Ucrania, conocida como el granero de Europa, es uno de los principales exportadores de maíz, trigo y avena hacia la Unión Europea, pero la guerra está teniendo un impacto devastador en los agricultores del país. La destrucción de las tierras de cultivo se suma al bloqueo de los puertos ucranianos en el Mar Negro por parte de Rusia, lo que significa que los cereales solo pueden salir del país por ferrocarril o carretera. Ucrania es, además, el principal exportador mundial de aceite de girasol y la amenaza sobre su suministro ha generado un aumento en los precios. Esto ha impactado a los consumidores, encareciendo los costes y afectando a la disponibilidad de este producto en el mercado global. El primer canal de transmisión de este complejo escenario se centra en las restricciones al comercio agroalimentario, a lo que hay que sumar que la producción se ha vuelto completamente inviable, ya que parte de los yacimientos que las empresas han sido destruidos por el conflicto en las regiones del norte, este y sur de Ucrania, o están bajo ocupación rusa. En medio de la reconfiguración actual del comercio agroalimentario a nivel global, resulta imperativo poner un enfoque especial en el mercado chino, debido a su inmensa relevancia en el panorama comercial internacional. Un acuerdo en el ámbito agrícola entre China y Rusia ha dado luz verde para que China importe trigo directamente desde Rusia, un movimiento que podría tener consecuencias notables en las importaciones de trigo procedentes de naciones occidentales como Canadá. Por otra parte, es crucial destacar que Ucrania desempeña un papel esencial en las importaciones de maíz de China, abasteciendo cerca del 30% del total de estas importaciones. Si surgieran restricciones en las exportaciones ucranianas, China podría verse obligada a buscar suministros adicionales en el mercado estadounidense, una estrategia que ya ha implementado en años anteriores para compensar deficiencias en su oferta de maíz. Por último, es importante considerar que la forma en que los países respondan a esta crisis podría exacerbar aún más sus efectos negativos. Existe la posibilidad de que las naciones tomen medidas para restringir el comercio, motivadas por el temor a una posible escasez de productos a nivel global
debido al conflicto en curso. Ya hemos observado algunas señales tempranas de proteccionismo, como el bloqueo de las exportaciones de granos por parte de Hungría y el anuncio de Serbia de detener la salida de barcos. Otros países de la región también han anunciado medidas para un mayor control de la oferta local. El segundo canal o vía de transmisión de los efectos de la crisis se relaciona con el comercio y los precios de los fertilizantes, cuyos costes ya habían estado en aumento incluso antes del conflicto bélico, principalmente debido a las alzas de los precios del petróleo. Rusia, en particular, es un productor de gran envergadura de nutrientes esenciales, como el potasio y los fosfatos, que son ingredientes clave en la fabricación de fertilizantes, fundamentales para el crecimiento de plantas y cultivos en todo el mundo. El impacto de la crisis en el comercio y los precios de los fertilizantes es un tema de gran relevancia que afecta de manera significativa la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para mantener la producción de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria en un contexto de incertidumbre global. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe se ven afectados a través de dos vías principales: restricciones en el comercio y el aumento de los costes de producción. Esto es particularmente preocupante para naciones como Brasil, que depende en un 85% de la región para obtener fertilizantes y utiliza cantidades significativas de fertilizantes a base de potasio en la producción de soja, superando a Estados Unidos y Argentina en este aspecto. Esta alta dependencia de proveedores específicos aumenta la vulnerabilidad de estos países ante las interrupciones en el suministro o los aumentos de precios de los fertilizantes, lo que tiene un impacto significativo en la producción agrícola y la seguridad alimentaria en la región. El tercer canal de transmisión de la crisis es de vital importancia y merece un análisis detallado, ya que afecta tanto a países que mantienen relaciones comerciales directas con Rusia y Ucrania como a aquellos que no las tienen. Se trata de la aceleración en el aumento de los precios internacionales de productos básicos, un fenómeno que impacta tanto de manera directa como indirecta a las naciones de todo el mundo. Este incremento en los precios internacionales de productos básicos es el resultado de una acumulación de acontecimientos, algunos relacionados con la pandemia de COVID-19, otros debidos a los efectos de sequías severas y ahora gravados por el conflicto armado en curso. Este escenario de aumento de los precios, tanto a nivel internacional como doméstico, junto con las potenciales restricciones al comercio, tendrá un impacto particularmente perjudicial en países de la región latinoamericana que ya presentan índices de alta vulnerabilidad en cuanto a la inseguridad alimentaria. Esto se debe a su condición de importadores netos de alimentos y a la alta prevalencia de la subnutrición de estas naciones, especialmente países caribeños como Haití, Granada y Santa Lucía, así como otros países de América Latina y el Caribe, como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que tienen niveles preocupantes de subnutrición, se encuentran en una situación especialmente delicada. Este panorama resalta la urgencia de implementar estrategias de mitigación y adaptación que ayuden a proteger a las poblaciones más vulnerables y a fortalecer la seguridad alimentaria en estas regiones. La cooperación internacional y las medidas de apoyo a nivel nacional son esenciales para abordar los desafíos que plantea el aumento de los precios de los alimentos y las restricciones comerciales en un contexto de fragilidad económica y social. La pandemia, una crisis sin precedentes que afectó a nivel global, generó
presiones significativas en las cadenas de suministro en todo el mundo. En el caso de Estados Unidos, estas presiones se vieron agravadas por un aumento en la demanda de productos y servicios, al mismo tiempo que se enfrentaba a desafíos en el mercado laboral. Esta compleja situación económica requirió una respuesta cuidadosa por parte de las autoridades financieras. El Banco Central Europeo, consciente de que en la eurozona el gasto de las familias aún no había recuperado los niveles prepandémicos de 2019, se encontró en una encrucijada. Aunque la inflación subyacente en la eurozona era inferior a la de Estados Unidos, ya se situaba por encima del 4%. Ante este panorama, el Banco Central Europeo optó por una estrategia de contemporización o espera vigilante, evaluando cuidadosamente la situación económica antes de tomar medidas drásticas. Lamentablemente, la guerra en curso exacerbó aún más los problemas económicos al aumentar los precios de la energía y consolidar las expectativas de inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos, en respuesta a esta situación, tomó la decisión de aumentar las tasas de interés por primera vez desde 2018. Este movimiento se alineó con otros bancos centrales en todo el mundo que también estaban endureciendo su política monetaria. La actual situación económica nos coloca frente a un auténtico parón de oferta, el cual se suma a las considerables presiones de demanda, impulsadas por el aumento del gasto público y la creciente actividad de inversión, particularmente en los Estados Unidos, pero también en Europa. Este escenario plantea un dilema para los bancos centrales, ya que deben responder de manera efectiva tanto para controlar la inflación y cumplir con su mandato, como para lidiar con el problema principal, que es el aumento de los costes energéticos y de las materias primas. Las subidas de tasas de interés, que son una herramienta típica de la política monetaria contractiva, no abordan directamente las causas fundamentales del aumento de los precios de la energía y las materias primas. En cambio, su efecto principal es reducir la demanda, con la esperanza de alinearla con una oferta que se ha vuelto más costosa. Sin embargo, esta acción sola no resuelve el problema subyacente. La guerra de Ucrania se desarrolla en un contexto económico global, marcado por una importante acumulación de deuda en todo el mundo, impulsada en gran medida por la necesidad de hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. De hecho, el aumento de la deuda mundial en 2020 fue el más significativo de los últimos 50 años, llegando a alcanzar el 256% del Producto Interior Bruto Mundial, de los cuales aproximadamente el 40% corresponde a deuda pública. Este incremento sustancial de la deuda plantea desafíos económicos significativos y algunos países ya han enfrentado dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Un ejemplo de esto es el caso de Sri Lanka, que se declaró en default el 12 de abril de 2022. Esto ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de que otros países emergentes y en desarrollo sigan un camino similar, especialmente si continúan aumentando las tasas de interés a nivel global. Aunque la carga de intereses es generalmente menor que en décadas pasadas y las primas de riesgo en países emergentes y en desarrollo muestran una mayor diversidad, lo que sugiere una menor distinción entre los deudores, no se pueden descartar posibles turbulencias en los mercados financieros. Estas turbulencias podrían afectar no solo a los gobiernos de estos países, sino también a muchas empresas que tienen una alta exposición en estas regiones. Además, podrían surgir tensiones en los mercados financieros de los países desarrollados, ya que la interconexión económica global
significa que las crisis financieras en un lugar pueden tener repercusiones en otros lugares. El papel de China en la guerra de Ucrania es un elemento crucial que influye en la evolución de este conflicto y tiene implicaciones importantes tanto a nivel regional como global. China juega un papel complejo en la guerra de Ucrania, tratando de equilibrar sus intereses económicos, políticos y estratégicos, tanto en relación con Rusia como con Occidente. Su postura cuidadosa y su observación atenta de los acontecimientos globales reflejan su enfoque pragmático en las relaciones internacionales y su compromiso con la estabilidad económica y política. Rusia se encuentra en una situación delicada en relación con China debido a una serie de factores económicos y financieros. Por un lado, Rusia busca la ayuda de China, especialmente después de la firma del Acuerdo de Cooperación Sino-Ruso en febrero de 2022. Sin embargo, también es consciente de no exacerbar ya su elevada dependencia comercial y financiera. Uno de los puntos clave de la dependencia de Rusia de las exportaciones de petróleo y gas hacia China, casi un tercio de las exportaciones de petróleo de Rusia y el 17% del gas natural licuado se destinan a China. Aunque China está dispuesta a comprar más gas ruso, la infraestructura para facilitar este aumento en la exportación de gas aún no está completamente desarrollada, lo que limita la capacidad de Rusia para expandir sus ventas de gas. Además del gas, China también está aumentando sus compras de otros productos rusos, como el trigo, que anteriormente estuvo restringido por razones fitosanitarias. En términos financieros, el Banco de Rusia tiene una línea swap con el Banco Central de China que le da acceso a 150.000 millones de yuanes. Estos yuanes no son convertibles en divisas fuertes, lo que significa que recurrir únicamente a China podría generar una peligrosa dependencia económica y financiera. La relación entre Rusia y China es compleja, ya que Rusia busca la ayuda de China, pero al mismo tiempo trata de equilibrar su dependencia económica y financiera hacia el gigante asiático. Las limitaciones en la infraestructura y la diversidad de sus relaciones comerciales y financieras son temas importantes que Rusia debe considerar en su relación con China. La implementación de sanciones financieras a Rusia, como la exclusión de algunos de sus bancos del sistema de mensajería de pagos bancarios SWIFT y el bloqueo de los saldos en divisas del Banco Central de Rusia, está teniendo importantes implicaciones en el sistema internacional de pagos y está generando reflexiones sobre la dependencia de las estructuras financieras occidentales. China, en particular, ha estado observando de cerca estas acciones y está tomando medidas para reducir su vulnerabilidad a futuras sanciones occidentales. China ya ha avanzado en la creación de su propio sistema de pagos internacionales, el sistema de pagos en yuanes de China, CIPS, en respuesta a las sanciones impuestas a Rusia y como parte de su estrategia a largo plazo, es muy probable que China busque fortalecer y expandir el CIPS. Esto podría incluir aumentar la liquidez y la profundidad del sistema, así como fomentar su adopción internacional. China ya está trabajando en acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países para promover el uso del yuan en el comercio internacional y las transacciones financieras, lo que podría reducir su dependencia de las estructuras financieras occidentales. Además, China está impulsando la digitalización de su moneda, el yuan digital, lo que podría tener implicaciones significativas en el sistema financiero global. La combinación de un sistema de pagos internacional más robusto y una moneda digital respaldada por el gobierno chino podría permitir a China
diversificar aún más su sistema financiero y reducir su exposición a sanciones financieras occidentales. Las sanciones a Rusia han destacado la importancia de la autonomía financiera en el sistema internacional. Y China está tomando medidas para fortalecer su posición y reducir su dependencia de las estructuras financieras occidentales en un esfuerzo por salvaguardar sus intereses económicos y financieros a largo plazo. En este contexto, el yuan chino podría beneficiarse si China logra avanzar en la apertura de su sistema financiero y aumentar la confianza internacional en su moneda. China ya ha estado trabajando en la internacionalización del yuan y ha establecido acuerdos bilaterales para el comercio en yuanes con varios países. Sin embargo, para que el yuan chino se convierta en una moneda de reserva global significativa, se requerirá una mayor liberalización financiera y una mayor apertura de los mercados de capitales chinos. También será importante abordar cuestiones relacionadas con la transparencia y la gobernanza en el sistema financiero chino para ganar la confianza de los inversores internacionales. En el contexto de América Latina, la respuesta de varios países ante la votación en Naciones Unidas y la situación en Ucrania ha sido diversa y está influenciada por una serie de factores políticos, económicos y estratégicos. Cuba, El Salvador, Nicaragua y Bolivia optaron por la abstención en la votación de la ONU. Esto podía estar relacionado con varias consideraciones. En alguno de estos países existe una historia de relaciones políticas cercanas con Rusia o una afinidad ideológica que podría influir en su posición. Además, la importancia de las reservas de petróleo en Venezuela podría estar influyendo en su decisión de mantener una posición neutral, ya que podrían buscar oportunidades económicas en medio de la crisis. Argentina y Brasil, por otro lado, han mantenido una actitud ambigua. Brasil, en particular, podría estar preocupado por su dependencia del sector agrícola y las exportaciones a Rusia, lo que podría explicar su cautela al tomar una posición más firme. Colombia y Chile, por su parte, han condenado firmemente la invasión de Ucrania, lo que podría deberse a consideraciones de política exterior y a su alineación histórica con los Estados Unidos y las democracias occidentales. México inicialmente adoptó una postura de aparente neutralidad, pero luego condenó enérgicamente el ataque. La decisión de no imponer sanciones a Rusia y no vetar el acceso al espacio aéreo puede estar relacionada con la importancia de mantener relaciones diplomáticas y económicas equilibradas. En cuanto a Perú, sus primeras declaraciones fueron suaves, pero luego se sumó a la condena. Esto podría deberse a la presión internacional y a la necesidad de mostrar solidaridad con la comunidad internacional en un momento de crisis global. La moneda de cotización internacional de energía y materias primas es un aspecto fundamental en el sistema financiero global y está sujeta a cambios significativos que pueden tener un impacto importante en la economía mundial. Actualmente, la mayoría de las materias primas se cotizan en dólares estadounidenses, lo que ha otorgado a Estados Unidos una ventaja significativa en los mercados globales y en su influencia económica. Sin embargo, recientes movimientos por parte de países como Arabia Saudita y Rusia indican un cambio en la dinámica. Arabia Saudita anunció su disposición a aceptar pagos en yuanes para parte de sus ventas de petróleo a China. Este movimiento demuestra la creciente importancia de China en el comercio de energía y su deseo de diversificar sus reservas de divisas. Por su parte,
Rusia anunció que exigiría el pago en rublos por sus exportaciones de gas a países hostiles como la Unión Europea y ya ha suspendido las exportaciones a Polonia y Bulgaria debido a su negativa a pagar en rublos. Este refleja la voluntad de Rusia de utilizar su propia moneda como parte de su estrategia geopolítica y económica. La creciente diversificación en la cotización de las materias primas podrían tener varias implicaciones. En primer lugar, podría disminuir la dependencia del dólar estadounidense en los mercados globales, lo que tendría implicaciones para la posición de Estados Unidos en la economía mundial. Además, podría impulsar la internacionalización de otras monedas, como el yuan o el euro, lo que a su vez podría cambiar la dinámica de poder económico en el mundo. Sin embargo, este proceso de cambio no será rápido ni sencillo. La aceptación generalizada de nuevas monedas de cotización requerirá tiempo, infraestructura financiera y la confianza de los participantes del mercado. Estados Unidos seguirá teniendo una influencia significativa en los mercados globales debido a su tamaño económico y a la profundidad de sus mercados financieros. El cambio en la moneda de cotización internacional de la energía y de las materias primas es un desarrollo importante que refleja la evolución de la economía global y la competencia entre las principales potencias económicas. Este cambio podría tener implicaciones significativas en la dinámica económica y financiera mundial en los próximos años. En cuanto a China, su gama de productos disponibles es evidentemente mucho más amplia y extensa. Aunque su moneda aún no es completamente convertible y sus mercados financieros no resultan tan atractivos para los inversores internacionales como los de otras economías, el país está decidido a seguir trabajando en la promoción de su moneda, el yuan, a nivel global. La estrategia de internacionalización del yuan es gradual y constante. Se basa en la expansión de su uso en las transacciones comerciales internacionales, la creación de líneas de swaps de divisas entre el Banco Central de China y sus socios comerciales en el sur global y, cada vez más, en el desarrollo del yuan digital. De hecho, el yuan digital está notablemente más avanzado que el euro o el dólar digitales en términos de desarrollo y adopción. Esta estrategia integral no solo fortalecerá la posición de China en la economía global, sino que también impulsará la influencia del yuan en los mercados financieros internacionales y la estabilidad de su sistema financiero en el futuro. La Unión Europea continúa avanzando en su objetivo de reducir progresivamente su dependencia de los combustibles fósiles provenientes de Rusia. Este compromiso se reflejó en la Declaración de Versalles, la cual fue consensuada en mayo de 2022 y contó con la aprobación de los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. En dicho acuerdo se estableció el firme propósito de eliminar de manera gradual la dependencia de la Unidad Europea de los combustibles fósiles rusos en el menor plazo posible. El Consejo Europeo tomó la decisión de prohibir casi el 90% de todas las importaciones de petróleo procedentes de Rusia, con una única excepción temporal para el petróleo crudo suministrado a través de oleoductos. Reconociendo las distintas combinaciones energéticas y las variadas condiciones y circunstancias relacionadas con la energía de los Estados miembros, los líderes de la Unión Europea emitieron las siguientes medidas que representan un enfoque integral para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos y fortalecer la resiliencia energética de la Unión Europea en el futuro. Medida 1. Asegurar el suministro de gas.
El 24 de noviembre de 2022, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo trascendental al definir las pautas de una serie de medidas cruciales destinadas a fortalecer y compartir el suministro de gas en la Unión Europea. Estas medidas, diseñadas para garantizar la seguridad y estabilidad energética en toda la región, abarcan varios aspectos clave que son esenciales para el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos europeos. Estas medidas tienen como objetivo principal mejorar la solidaridad en situaciones de emergencia genuina y escasez de suministro de gas. Esta solidaridad es esencial para garantizar que ningún Estado miembro de la Unión Europea se quede sin acceso a un recurso energético tan fundamental, lo que contribuye a la resiliencia de la Unión en tiempos de crisis. En consonancia con la búsqueda de estabilidad de precios, estas medidas establecerán referencias de precios fiables para el gas, lo que brindará claridad y transparencia en el mercado energético europeo. Esto, a su vez, promoverá una mayor competencia y eficiencia en el sector energético. El Consejo adoptó un nuevo reglamento relacionado con el almacenamiento de gas, el cual había sido presentado por la Comisión Europea en marzo del mismo año. Estas normas están diseñadas para garantizar que los depósitos de gas de los Estados miembros de la Unión Europea estén llenos antes de la llegada de los inviernos y que puedan compartirse con aquellos Estados miembros que carezcan de dichas instalaciones, fortaleciendo así la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante las fluctuaciones en el suministro de gas. Medida 2. Reducir la factura energética. El 6 de octubre de 2022 marcó un hito importante cuando los países miembros de la Unión Europea tomaron la decisión de aprobar un reglamento de emergencia. Este reglamento fue diseñado con el objetivo de abordar la creciente preocupación en torno a los altos precios de la energía, así como para proporcionar apoyo a aquellos ciudadanos y empresas que estaban experimentando los impactos más severos de la crisis energética. Esta medida representó un paso significativo en la respuesta europea a los desafíos energéticos que enfrentaba en ese momento. Dentro de este reglamento de emergencia adoptado el 6 de octubre de 2022, se incorporaron 3 aspectos esenciales para abordar la situación: reducción del consumo de electricidad, limitación de ingresos de los productores de electricidad, contribución solidaria de empresas de combustibles fósiles. Estos 3 aspectos se unieron para formar un enfoque integral destinado a estabilizar la situación energética en la Unión Europea y brindar apoyo tanto a los consumidores como a las empresas en un momento de dificultades energéticas. A nivel nacional, los países de la Unión Europea están implementando una serie de acciones con el propósito de brindar asistencia a los ciudadanos y a las empresas que se ven confrontados con facturas de energía más elevadas. Estas acciones están siendo desarrolladas en conformidad con las directrices emanadas de la Unión Europea. Estas directrices se basan en el conjunto de herramientas relacionadas con los precios de la energía, las cuales fueron presentadas por la Comisión Europea en octubre de 2021, además del marco temporal de crisis en lo que respecta a las medidas de ayuda estatal establecidas por la Unión Europea. Medida 3. Hacer frente a los elevados precios de la energía. El 19 de diciembre de 2022 marcó un importante acontecimiento cuando los ministros de Energía de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre nuevas regulaciones que establecían un mecanismo de corrección del mercado. Este mecanismo tenía como objetivo primordial proteger a los ciudadanos y a la economía ante la posibilidad de precios excesivamente elevados
en el sector energético. El reglamento se diseñó con el propósito de mitigar situaciones en las que los precios del gas en la Unión Europea no reflejaran adecuadamente los precios del mercado mundial, al mismo tiempo que se buscaba garantizar la seguridad del suministro energético y la estabilidad en los mercados financieros. El mecanismo de corrección del mercado se activa de manera automática cuando se produce un evento de corrección del mercado específicamente definido. No obstante, es importante destacar que este mecanismo también puede ser desactivado o suspendido de acuerdo con las regulaciones estipuladas en el propio reglamento. Esta flexibilidad permite que el mecanismo de corrección del mercado responda de manera ágil y eficiente a las circunstancias cambiantes del mercado energético. Así, si se determina que las condiciones han cambiado y que la intervención del mecanismo ya no es necesaria o apropiada, la normativa del reglamento proporciona un marco claro para desactivar o suspender temporalmente sus operaciones. Esto asegura que el mecanismo esté en sintonía con la dinámica del mercado y que su uso sea adecuado en cada situación específica. En diciembre de 2022, el Consejo de la Unión Europea adoptó una medida significativa al establecer un límite máximo para el precio del petróleo. Este tope se aplicó tanto al petróleo crudo como a los aceites derivados del petróleo y a los aceites de minerales bituminosos procedentes de Rusia, estableciendo un precio máximo de $60 estadounidenses por barril. Esta acción tenía un doble propósito. En primer lugar, limitar las bruscas alzas de precios que podían surgir debido a condiciones de mercado excepcionales y, en segundo lugar, reducir considerablemente los ingresos que Rusia obtenía del petróleo, especialmente después de su participación en una guerra ilegal de agresión contra Ucrania. Sin embargo, en un esfuerzo continuo por garantizar la estabilidad energética y reducir la dependencia de fuentes potencialmente volátiles, el Consejo tomó medidas adicionales en febrero de 2023. En esta ocasión se decidió implementar 2 topes en el precio de los productos petrolíferos originarios o exportados desde Rusia. Esta ampliación de las restricciones reflejaba la firme determinación de la Unión Europea de mantener una regulación efectiva en el mercado energético y de minimizar las posibles repercusiones de desarrollos geopolíticos en los precios de la energía a nivel mundial. Medida 4. Aumentar la seguridad alimentaria. La situación actual en Ucrania, un importante granero de Europa y una nación con una gran producción agrícola, ha llevado a la preocupación por la posible escasez de alimentos y un aumento en los costes alimentarios en todo el mundo. Esto plantea desafíos significativos para los más vulnerables, que ya luchan por acceder a una nutrición adecuada. Gracias a la implementación de la política agrícola común, la Unión Europea ha logrado mantener un alto nivel de disponibilidad de alimentos, piensos y fertilizantes, lo que ha minimizado la preocupación en torno a la seguridad alimentaria en su territorio. La política agrícola común ha desempeñado un papel fundamental al promover la autosuficiencia agrícola en la Unión Europea, lo que significa que la Unión es capaz de producir una cantidad significativa de los alimentos necesarios para abastecer a su población. Este enfoque de autosuficiencia se ha traducido en una mayor estabilidad del suministro de alimentos, disminuyendo la dependencia de importaciones en gran medida. Además, el mercado único de la Unión Europea ha demostrado ser una herramienta valiosa para absorber perturbaciones en el suministro y garantizar que los ciudadanos europeos tengan acceso a alimentos de calidad.
Esto ha sido particularmente relevante en momentos de crisis, como los desafíos económicos y sanitarios. La política agrícola común también ha desempeñado un papel importante en el apoyo a los agricultores europeos, asegurando que reciban una renta justa y proporcionando incentivos para mantener la producción agrícola en la Unión Europea. Esto no solo respalda a los agricultores y comunidades rurales, sino que también contribuye a la estabilidad y la seguridad alimentaria en la región. Gracias a la política agrícola común, la Unión Europea ha logrado mantener un alto nivel de autosuficiencia y seguridad alimentaria, mientras que el mercado único europeo ha demostrado su eficiencia para garantizar un suministro constante de alimentos y el apoyo a los agricultores locales. Estos logros son esenciales para asegurar el bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea y la sostenibilidad de su sector agrícola. A pesar de los éxitos logrados gracias a la política agrícola común en la Unión Europea, es importante reconocer que la reducción de las importaciones de productos clave como maíz, trigo y aceites y harinas de colza y girasol provenientes de Ucrania está teniendo un impacto significativo en la economía agrícola y alimentaria de la Unión Europea. La situación es aún más desafiante debido a las tendencias inflacionistas que afectan a la Unión Europea, impulsadas en parte por las perturbaciones en el mercado causadas por el conflicto en Ucrania. La principal preocupación en la Unión Europea en estos momentos es la asequibilidad de los alimentos para sus ciudadanos. El aumento de los precios de mercado en los alimentos es una carga adicional para las familias y los individuos que ya están sintiendo la presión económica. Medida quinta: mejorar la movilidad de personas y mercancías. La invasión de Ucrania ha tenido un impacto significativo en la movilidad de personas y mercancías en la Unión Europea, afectando a todos los medios de transporte. Las consecuencias de este conflicto se han hecho sentir de manera profunda en el tejido de la logística y el movimiento de bienes y personas en toda la Unión Europea. Esto ha afectado a la cadena de suministro, ha aumentado los costos logísticos y ha provocado retrasos en la entrega de productos esenciales. Las consecuencias de esta situación se han dejado sentir en todos los sectores económicos, desde la industria manufacturera hasta el comercio minorista y la distribución. La movilidad de las personas también se ha visto afectada, ya que las restricciones y la incertidumbre en las rutas de viaje han complicado los desplazamientos internacionales. La Unión Europea ha estado trabajando en conjunto para abordar estos desafíos, buscando soluciones para mitigar los efectos adversos en la movilidad y la logística. Sin embargo, es evidente que la situación en Ucrania ha planteado un conjunto único de desafíos para la Unión Europea en términos de transporte y movilidad, y requerirá esfuerzos continuos para encontrar soluciones efectivas. Entre los desafíos más apremiantes se encuentra el suministro de combustible y su coste, además de los complicados obstáculos logísticos relacionados con el cruce de fronteras y las restricciones en el espacio aéreo. Además, las importaciones de mercancías y la significativa llegada de refugiados ucranianos a los países de la Unión Europea han generado retos operativos adicionales para el sector. Los retos logísticos relacionados con el cruce de fronteras y las restricciones del espacio europeo han complicado la movilidad de mercancías y personas en la Unión Europea. Las medidas de seguridad adicionales y las interrupciones en las rutas tradicionales han aumentado los tiempos de tránsito y los costos logísticos,
lo que ha afectado a la cadena de suministro y la distribución de productos. Estos desafíos operativos y logísticos son indicativos de la complejidad de la crisis en Ucrania y resaltan la importancia de la cooperación y la resiliencia en el sistema europeo de transporte y logística. La Unión Europea está comprometida en abordar estos problemas de manera conjunta y en buscar soluciones efectivas para garantizar la estabilidad y la movilidad en la región. Los ministros de Transportes de la Unión Europea respaldan plenamente las iniciativas de la Comisión Europea en relación con la crisis de Ucrania. Estas iniciativas incluyen corredores de solidaridad. Los ministros de Transporte respaldan la creación de corredores de solidaridad destinados a optimizar las cadenas de suministro y mejorar los controles fronterizos entre Ucrania y la Unión Europea. Estos corredores no solo agilizan la circulación de bienes, sino que también establecen nuevas rutas de transporte que fortalecen las conexiones entre las dos regiones. Plan de urgencia. Los ministros también apoyan un plan de urgencia diseñado para fortalecer la resiliencia del sistema de transporte en épocas de crisis. Este plan tiene como objetivo garantizar que las infraestructuras y los recursos de transporte puedan hacer frente a situaciones adversas como conflictos o desastres naturales. Además, a principios de julio de 2022 entró en vigor un acuerdo destinado a liberalizar temporalmente ciertas operaciones de transporte de mercancías por carretera entre la Unión Europea y Ucrania y Moldavia. Este acuerdo busca facilitar el flujo de mercancías y aliviar las conclusiones en el transporte de bienes entre estas regiones, lo que contribuye a mantener el abastecimiento y la conectividad. Estas acciones reflejan el compromiso de la Unión Europea de abordar las complejas cuestiones de transporte en el contexto de la crisis en Ucrania. Los ministros de Transporte, en colaboración con la Comisión Europea, trabajan de manera activa para encontrar soluciones que promuevan la estabilidad y la eficiencia en el transporte de bienes y personas en la región durante estos momentos desafiantes. Ya en el capítulo de conclusiones, sin duda, todo parece señalar que el conflicto en Ucrania tendrá un impacto significativo en el panorama económico global, acelerando tendencias que ya se venían gestando en el orden económico internacional. Nos dirigimos hacia una nueva era caracterizada por un aumento de la desconfianza, un cuestionamiento más profundo del marco institucional del Bretton Woods y una traslación del escenario geopolítico multipolar al ámbito económico y financiero. Este panorama de mayor incertidumbre podría tener efectos negativos en el dinamismo de la economía global. Además, el deterioro de los mecanismos de cooperación internacional y el respeto por las reglas podrían conducirnos hacia una economía mundial más fragmentada, con una menor interdependencia y globalización. En consecuencia, es posible que veamos una disminución en la generación de riqueza y prosperidad a nivel global. Hemos identificado varios ámbitos en los cuales la invasión rusa de Ucrania y la respuesta de Occidente podrían generar complicaciones en la economía global. Estos desafíos se centran en el sector de las materias primas y la energía, pero también afectan a sectores industriales y de servicios. Todo esto se produce en un contexto en el que las cadenas de valor ya estaban experimentando tensiones y reajustes a raíz de la pandemia. Una de las áreas de preocupación más evidentes es la competencia por los recursos, que ya se perfilaba como un punto potencial de conflicto político. Esta competencia podría intensificarse aún más, lo que podría tener efectos perjudiciales en una inflación que ya estaba en niveles elevados.
La escasez de recursos, especialmente en lo que respecta a las materias primas esenciales, podría aumentar los costos de producción en diversas industrias, lo que a su vez podría traducirse en precios más altos para los consumidores finales. En este complejo escenario, la economía global se encuentra en una encrucijada, donde la estabilidad y el crecimiento sostenido pueden verse comprometidos por las tensiones geopolíticas y las dinámicas económicas cambiantes. La interacción entre estos factores será crucial para determinar cómo evolucionará la economía mundial en los próximos años. Asimismo, hemos delineado los contornos de las nuevas alianzas geopolíticas, resaltando el declive relativo del poder de Occidente y las posiciones cada vez más influyentes del llamado sur global. En este panorama, actores emergentes como China e India desempeñan un papel crucial, aunque su posición con respecto al conflicto en Ucrania se muestra ambivalente. Lo que parece evidente es que nos adentramos en un mundo en el que será cada vez más desafiante para las principales naciones alcanzar acuerdos para abordar problemas globales o llevar a cabo reformas en instituciones multilaterales que, de manera urgente, requieran actualizaciones, como es el caso de la Organización Mundial del Comercio. De hecho, como ya estamos observando, la rivalidad geoestratégica, la desconfianza y el miedo amenazan con impregnar todas las interacciones internacionales. Este nuevo contexto geopolítico plantea dilemas significativos para la cooperación global y la gobernanza mundial. La dificultad de conciliar intereses divergentes y la falta de consenso en asuntos cruciales pueden obstaculizar los esfuerzos por abordar desafíos que requieren una acción coordinada a nivel internacional. En consecuencia, el panorama internacional se presenta como un terreno complejo y volátil en el que la diplomacia y la búsqueda de soluciones pacíficas se vuelven aún más necesarias y desafiantes. Es cierto que la redefinición del nuevo tablero geopolítico está lejos de ser completa, lo que hace que en los próximos años sean particularmente peligrosos e inciertos. En algún momento se establecerá un nuevo orden internacional en el que los principales actores tendrán una comprensión más clara de su lugar y sus roles en el escenario mundial. Esta situación plantea la necesidad de que Estados, empresas y ciudadanos sean especialmente cautelosos al navegar por la nueva realidad económica y política internacional. La adaptación y la flexibilidad serán clave para sobrevivir y prosperar en este contexto de constante cambio. La incertidumbre y la volatilidad exigen que se adopten enfoques estratégicos más cuidadosos y se estén dispuestos a ajustarlos a medida que evolucione la situación global. Aunque el nuevo orden internacional eventualmente se consolidará, el camino hacia este punto aún está lleno de desafíos y riesgos. La prudencia y la capacidad de adaptación serán esenciales para enfrentar con éxito las complejidades de esta nueva realidad geopolítica y económica. Muchas gracias por su atención.